¿Qué aprenderás hoy en este podcast? Lo primero, el origen de la cirugía torácica y cuál es su papel. Segundo, vamos a hablar sobre la cirugía mínimamente invasiva y cuál es su importancia. Tercero, qué es la cirugía robótica y para qué sirve. Y lo cuarto, las ventajas de esta nueva tecnología y cómo se ha desarrollado en Latinoamérica. Este es un podcast que está dirigido a médicos, cirujanos y a todas las personas que estén interesadas en patologías torácicas y las diferentes opciones de manejo, tratamiento y pronóstico que tenemos disponibles en el mundo y en nuestro país. Mi nombre es Diego Pardo, soy cirujano torácico. Espero que este 2025 haya empezado con mucha energía. Estamos aquí nuevamente en un podcast de ProTorax. Vamos hoy a revisar cirugía robótica y profundizar en los diferentes aspectos de este tipo de tecnologías. Cualquier duda o cualquier pregunta que se genere de nuestros comentarios son bienvenidas. Pueden contactarnos directamente a través de las redes sociales. Estamos pendientes para responderlos y pues para continuar desarrollando esta conversación a lo largo del tiempo. Vamos a empezar por aclarar qué es la cirugía torácica y creo que esto es un punto importante. Muchas veces uno da por sentado algunas cosas y partiendo de la definición, la cirugía torácica es una subespecialidad, es una rama de la cirugía que se dedica al tratamiento y manejo de las patologías torácicas. Eso implica que los cirujanos torácicos nos dedicamos a tratar enfermedades que afectan la pared torácica, es decir, las costillas, el esternón, los músculos del tórax, que afectan el esófago, los pulmones, la tráquea, los bronquios, el pericardio y colaboramos en el tratamiento de otras enfermedades con otras especialidades. Quiero resaltar que nosotros no nos encargamos del manejo de las patologías cardíacas, que es un área que le corresponde a los cirujanos cardiovasculares actualmente. A veces se presta para confusiones, pero en general nosotros nos dedicamos al manejo de patologías complejas como cáncer de pulmón, enfermedades infecciosas, trauma, cáncer de esófago, obstrucciones y perforaciones de la vía aérea. Y eso pues abarca un gran volumen de patología en la actualidad, sobre todo si tenemos en cuenta que el cáncer de pulmón es el cáncer más frecuente a nivel mundial. La cirugía torácica es una especialidad que nació de la mano de la necesidad de dar tratamiento para una enfermedad que no tenía curación. Y me estoy refiriendo específicamente a la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que ha acompañado a la humanidad desde sus comienzos. Curiosamente, durante muchísimos años, muchísimos siglos, fue una enfermedad que tuvo una tasa de mortalidad elevadísima porque no existía tratamiento. Y hacia los años 20 empiezan a perfeccionarse algunas estrategias quirúrgicas que ya se habían utilizado con anterioridad, pero que no tenían muy buenos resultados, se empiezan a aplicar y empieza a crearse un grupo de personas que en ese momento se llamaban tisiólogos, que eran expertos en el tratamiento y el cuidado de los pacientes con tuberculosis. Se empezaron a aplicar tratamientos como terapias de colapso que implicaban desinflar, por así decirlo en términos coloquiales, un pulmón, para evitar que el oxígeno le llegara a los ápices de los pulmones, dado que es un bacilo que es dependiente del oxígeno. Entonces, de esa manera se lograba disminuir la actividad de la enfermedad. Otro de los problemas asociados a estas enfermedades infecciosas era el compromiso de la cavidad pleural y los empiemas. Entonces, también en esa época lo que se hacía era drenar infecciones de la cavidad pleural. Posteriormente fue mejorando el conocimiento de la fisiología y entonces se empezaron a hacer procedimientos más complejos ya con el perfeccionamiento de las técnicas de anestesia y el desarrollo de tecnologías como los equipos de intubación selectiva, que son unos equipos especiales de anestesia. Se pudo empezar a dar o a hacer cirugías en la cavidad pleural con anestesia general, manipular mucho más el pulmón, y eso hizo que la especialidad fuera evolucionando desde el punto de vista del desarrollo de técnicas. Paralelo a esto, empiezan a aparecer opciones de tratamiento farmacológico para la tuberculosis, que inicialmente se trataba con colapso, como mencioné, posteriormente con resección de las partes enfermas del pulmón.
Finalmente aparece la isoniazida y la estreptomicina, que son unos antibióticos que cambiaron la mortalidad de esta enfermedad porque pues era mucho más benéfico para el paciente darle un tratamiento antibiótico que intervenirlo, y eso hizo que mucha más gente pudiera acceder a estos tratamientos. Y obviamente hubo un periodo en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, que la cirugía torácica tuvo un decline importante porque su principal foco de tratamiento era este tipo de enfermedades que empezaron a tener mejor resultado con tratamiento médico. Finalmente, paralelo a esto, ocurre algo en el mundo que es la, lástima el término, pero la epidemia o la pandemia del consumo de tabaco. El consumo de tabaco rubio creció exponencialmente en los países desarrollados, y esto nos trajo a lo que estamos hoy en día enfrentando, que es un crecimiento desmedido del cáncer de pulmón que afecta a gran cantidad de personas a nivel mundial y que tienen unas tasas de mortalidad muy altas. En este campo de juego que les estoy describiendo, la cirugía torácica evidentemente tuvo un resurgimiento porque la cirugía torácica como especialidad quirúrgica juega un papel importantísimo tanto en el diagnóstico del cáncer de pulmón como en el tratamiento, y hoy por hoy la única alternativa curativa para pacientes con cáncer de pulmón en estado temprano es la cirugía. Entonces, ha hecho que exista un volumen constante de pacientes y de una necesidad de desarrollo de la especialidad, y obviamente de un interés de la industria de equipos y de biotecnología para el desarrollo de, valga la redundancia, de equipos que nos permiten hacer procedimientos quirúrgicos cada vez más seguros con unos mejores resultados. A su vez, cada vez tenemos más herramientas y se han desarrollado más herramientas para tener un mejor diagnóstico, hacer diagnósticos tempranos, encontrar enfermedad temprana. A la vez se han desarrollado políticas de diagnóstico y de tamizaje o de screening para enfermedades como el cáncer de pulmón, y eso nos permite hoy en día poder mejorar los pronósticos de los pacientes y obviamente los resultados. Todo este bagaje, digamos, de intervenciones y de desarrollo e investigación científica ha hecho que la cirugía torácica sea una especialidad que tiene un campo de impacto muy amplio. Nos ha traído a lo que hoy en día nosotros llamamos grupos multidisciplinarios. Hoy en día las especialidades quirúrgicas, y específicamente la nuestra, es una especialidad que trabaja todo el tiempo de manera conjunta con otras especialidades. En el campo de oncología nosotros interactuamos permanentemente con oncología, con radioterapia, con patología, con fisioterapia, con neumología, para mejorar los resultados y hacer algo que hoy se denomina medicina personalizada. Es poder diseñar y poder tener un tratamiento específico para cada paciente y salirnos un poco de esa camisa de fuerza que era el mismo tratamiento para todos los pacientes, que fue como se ejerció medicina durante muchísimos años en las décadas previas. En Colombia, ¿qué ha venido ocurriendo con este cambio en la manera de funcionar? Porque es un cambio estructural en el funcionamiento de la especialidad. Obviamente cada vez requerimos más información. Más información significa que hemos tenido que refinar los procesos de diagnóstico. Hoy en día nosotros trabajamos con herramientas como tomografía, PET, endosonografía broncoscópica, y mejorar las herramientas de tratamiento. En otros podcasts hemos mencionado la cirugía mínimamente invasiva, la cirugía videotoracoscópica y obviamente la cirugía robótica. La cirugía robótica es, digamos, de cierta manera, la puede uno expresar como el culmen del desarrollo tecnológico desde el punto de vista de técnica quirúrgica. Tal vez para el paciente y para la gente en común no sea muy importante. Tal vez esto es lo que quisiera yo como profundizar en los siguientes minutos alrededor de la cirugía robótica. ¿Por qué razón? Desde el punto de vista del paciente, cuando nosotros hablamos de cirugía mínimamente invasiva, el paciente interpreta las incisiones pequeñas, menos dolor y obviamente buscando una recuperación más rápida. Y ese es en el trasfondo el objetivo de nosotros como cirujanos. Desde el punto de vista del cirujano, eh, cuando hablamos de técnica, es la facilidad que tenemos con los equipos
con que trabajamos de poder desarrollar los procesos, las maniobras y las disecciones de una manera cada vez más segura. Para darles un ejemplo de lo que me estoy refiriendo, cuando uno hace cirugía abierta, uno trabaja directamente con las manos y toca las estructuras y los tejidos. En el caso del pulmón, pues uno toca el parénquima pulmonar, las arterias, las venas, los bronquios y los tiene que ir disecando. Pero uno está limitado a dos cosas. Uno, el espacio y dos, la habilidad técnica. La habilidad técnica tiene que ver mucho con el pulso del cirujano, la sensibilidad individual de cada persona en sus manos y la capacidad visual que tenemos. Cuando uno toma esos elementos y le pone tecnología como cámaras de video o específicamente una consola de robot, potencia todos esos elementos. ¿Cómo los potencia? Primero, las cámaras y en general las consolas de cirugía robótica tienen magnificación, es decir, nosotros vemos 4 o 5 veces más grande cada una de las estructuras, lo cual nos permite ver muchísimo más detalle. Segundo, las consolas robóticas filtran el temblor, es decir, si el cirujano tiene un temblor esencial, porque es normal que algunas personas o algunos tengamos más o menos temblor en las manos, pues el robot se encarga de filtrar eso. Entonces, el movimiento de los instrumentos es mucho más preciso. Al no tener que ocupar la cavidad o el espacio del tórax de un paciente con nuestras manos, pues obviamente vamos a tener más espacio porque los instrumentos con que trabajamos en video o en robot son pequeños. Son en general instrumentos que tienen alrededor de entre 5 y 7 milímetros de diámetro. Entonces eso nos permite a nosotros poder manipular mucho mejor las estructuras. Y a eso hay que sumarle algo. Es que todas las plataformas nuevas tienen algo que se denominan energías avanzadas o sistemas de energía avanzado, que nos permite a nosotros aplicar coagulación, corte o lo que se llamaba antes electrocauterio a través de los instrumentos. Y entonces nosotros tenemos, aparte de unas manos mecánicas que nos permiten manipular las estructuras, unos objetos que nos permiten controlar los sangrados. Entonces, todo eso sumado hace que las habilidades del cirujano se potencien para que el resultado de esa cirugía mínimamente invasiva sea que el paciente está esperando y el que obviamente nosotros estamos buscando. Entonces, digamos que ese es uno de los aspectos importantes a mencionar. El desarrollo de las técnicas quirúrgicas va muy de la mano de inversión en tecnología y costos. Y esto es algo pues a lo que no podemos ser ajenos. Muchos de los desarrollos en medicina a veces encuentran esa barrera y eso hace que el crecimiento o la expansión o la implementación de estas tecnologías a nivel mundial pues sea muy difícil. La cirugía robótica, como lo hemos mencionado en otros momentos, no es algo nuevo, es algo que ya es absolutamente probado y desarrollado. De hecho, estamos hoy en día en la tercera generación de consolas de cirugía robótica. Ya hoy en día hay muchísimas consolas disponibles en el mercado, entonces es algo que ha tenido un bagaje y una investigación muy amplia y profunda. En Latinoamérica, la implementación de estas tecnologías ha sido difícil y sigue siendo difícil, motivado pues por los costos que implica. En general, aquí hay dos barreras que uno identifica. La primera es la barrera de la educación. En Latinoamérica, los centros de entrenamiento en cirugía robótica hasta hace algunos años eran absolutamente falentes, entonces todas las personas que queríamos o que querían entrenarse en cirugía robótica tenían que desplazarse a Norteamérica o Europa para poder entrenarse en este tipo de estrategias. Hoy en día ya hay centros de entrenamiento formal, hay un centro de entrenamiento que tiene un programa estructurado y muy bien organizado en el Instituto Albert Einstein en Sao Paulo, en Brasil. Se están tratando de implementar centros en otros países de Latinoamérica, entonces eso empieza a abrir la ventana de oportunidad de la educación. La segunda barrera es el costo de las plataformas. A nivel mundial, el primer fabricante y el principal fabricante aún hoy en día de plataformas de cirugía robótica es una compañía que se denomina Intuitive. Intuitive fue el desarrollador de las plataformas de Da Vinci. Aquí de pronto vale la pena profundizar un poquitico. El Da Vinci fue una herramienta
que se inventó con la idea de proporcionar acceso a cirujanos en los campos de batalla. Esa fue la idea original. Esa idea fue originada en el ejército de los Estados Unidos y finalmente la idea se desechó, la compró esta compañía y esta compañía la potenció para poderla llevar a público en general y es lo que ha hecho que se haya desarrollado la plataforma. Los costos de implementación de estas plataformas implican para una institución la adquisición de la plataforma, la adquisición de los consumibles de la plataforma y el entrenamiento y la preparación de la infraestructura para el uso de los equipos. Entonces, ese se constituye tal vez en la barrera más difícil de sortear para poder promocionar y hacer crecer los programas de cirugía robótica. Sin embargo, a pesar de esas barreras que les estoy contando, lo que está ocurriendo es que eso está cambiando de manera progresiva. Brasil es uno de los países que ha sido líder en Latinoamérica y podría decirse que hoy en día en el mundo, en el crecimiento de las plataformas de cirugía robótica en países en vías de desarrollo. Ellos han sido absolutamente juiciosos y organizados en el análisis de los datos, en la recuperación de la información y en la estructuración de los procesos y los modelos de costeo del robot para poderlo implementar. Y es así que hoy en día Brasil cuenta con plataformas robóticas casi en todas las ciudades principales y en general en casi todas hay más de 10 o 20 plataformas disponibles. Entonces eso ha hecho que los pacientes tengan acceso a este tipo de tecnologías de una manera fácil. Argentina también ha tenido un desarrollo, Chile ha tenido un desarrollo importante, Ecuador es el país que en este momento está cambiando también rápidamente, durante los últimos 4 años ha crecido de una manera exponencial y todo esto se ha logrado por un trabajo colaborativo que se ha hecho entre los cirujanos torácicos de Latinoamérica, apoyados muchos con los cirujanos brasileros. Entonces creo que es algo que vale la pena destacar y que vale la pena resaltar. En Colombia, la cirugía robótica empezó en la clínica de Marley, ya lleva muchísimos años, fue el primer robot que hubo en Colombia, una plataforma Da Vinci S. Fue un programa que empezó soportado en cirugía urológica y al que posteriormente fueron llegando otras especialidades como cirugía abdominal, como cirugía torácica. eh, y digamos que ese fue el pionero en el desarrollo en el país. Lamentablemente, ese fue el único programa durante muchísimos años y por esa barrera de educación que yo les menciono, tal vez no hubo un crecimiento más rápido en el resto del país. Posteriormente se han abierto más programas robóticos. En este momento en Colombia hay 5 robots disponibles y aquí en el pero continúan estando los 5 robots en Bogotá. Entonces eso genera una dificultad muy grande para el resto del país. Tenemos que recordar que somos un país de 45 millones de habitantes y que, por ejemplo, la región Caribe tiene más de 10 millones de habitantes, que obviamente desplazar la gente para que tenga acceso a este tipo de tratamientos a Bogotá pues no es lógico, no es costo efectivo y eso se constituye pues en una barrera que tenemos que resolver. Y estoy hablando no solamente de pacientes que necesitan o se beneficiarían de acceso a cirugía robótica en cirugía torácica, sino cirugía torácica, coloproctología, urología, ginecología, cirugía cardíaca, cirugía bariátrica, cirugía de pared abdominal, que son los que son hoy en día pacientes candidatos a este tipo de intervenciones. Entonces, digamos que ese ha sido el proceso. ¿Qué se está haciendo para mejorar esa situación? Nosotros como cirujanos torácicos y como miembros de Protórax empezamos siendo congruentes con ese análisis que les hago, con un proceso de educación. Nosotros nos pusimos en contacto con el Albert Einstein hace 1 año y medio ya hicimos un posgrado de 1 año en el Instituto Albert Einstein en cirugía robótica y lo que hicimos fue aprender cómo era todo el proceso de implementación y eso en este momento es lo que estamos haciendo acá en las instituciones en la ciudad de Barranquilla, buscando la manera de poder desarrollar esos modelos de trabajo e implementar y preparar todo el terreno para el desarrollo de una plataforma robótica en la ciudad de Barranquilla. Nosotros, en busca de resolver este problema de acceso, hemos estado trabajando desde que regresamos de Sao Paulo
en el desarrollo del programa de cirugía robótica. Este programa se ha estado implementando desde dos aristas. Una, desde el enfoque administrativo, estamos trabajando con las instituciones más grandes de la ciudad, desarrollando un modelo administrativo en el que se pueda lograr la adquisición de la consola en este momento en Barranquilla y en el Caribe colombiano en general. No existe una plataforma de cirugía robótica que esté fuera de Bogotá. Entonces, digamos que ese es el primer punto que hemos estado trabajando. Hay una ventaja en este momento. Barranquilla es podríamos usar el término, un hub de salud importante para empresas multinacionales de salud. Entonces, digamos que ese es el punto administrativo en el que hemos estado trabajando para facilitar esa ruta de la adquisición de la consola, e incluso hemos estado trabajando con el representante a nivel nacional de Intuitive. Y desde el punto de vista académico, ¿qué se ha hecho? Lo que hemos hecho es empezar a fortalecer el grupo multidisciplinario de cirugía robótica, que eso implica los dos cirujanos, el doctor Luis Fernando Rueda y yo, que ya estamos certificados por Intuitive para el uso de las consolas, y el grupo de anestesia está en el proceso de entrenamiento. Entonces, de esa manera empezamos a aumentar las personas que están preparadas. Aquí hay una gran ventaja en la ciudad de Barranquilla, es que hay más gente que tiene entrenamiento. Es decir, aquí no estamos hablando de personas que no tienen entrenamiento y quieren hacer cirugía robótica, sino que hay muchas personas en otras especialidades que ya tienen certificación, como por ejemplo urología, cirugía bariátrica, cirugía abdominal, coloproctología, cabeza y cuello. Son cirujanos que ya hay certificados en la ciudad. Entonces, eso pensamos que también es una ventaja a la hora del desarrollo de este tipo de estrategias terapéuticas. Profundizando un poco en el robot, quiero explicarles un poquitico de dónde es el sustrato de tanta presión y tanto interés alrededor de esta tecnología. Acá hay dos cosas importantes y vamos a repartirlas como hemos mencionado antes desde el punto de vista del paciente. Ya habíamos hablado de las incisiones pequeñas y menos dolor. Ahora, si llevamos esa percepción a algo más de laboratorio, más académico y más científico, ¿qué significa? Eso significa que hay menos respuesta inflamatoria, que hay menos inflamación en los tejidos del paciente, que probablemente hay menos uso de líquidos endovenosos durante la anestesia y en el posoperatorio, que eso implica para un paciente que hay menos compromiso desde el punto de vista del proceso de recuperación. Eso se traduce en que hay menos afección desde el punto de vista inmunológico, y eso significa que la rehabilitación va a ser más temprana. ¿Cómo se traduce eso en resultados? Eso se traduce en resultados en que los tratamientos hechos de esa manera hacen que el paciente recupere su calidad de vida más rápido, pero además afectamos menos. Hay un término que usamos en medicina que es un poco raro, que se llama su economía corporal. Eso implica que al tener menos agresión hay menos impacto inmunológico, y eso se puede traducir en un mejor pronóstico en los pacientes. Esa es una de las cosas que nosotros hoy en día le damos mucho valor en el tratamiento de los pacientes con cáncer. Y ahora, desde el punto de vista del cirujano, como lo hemos hecho a lo largo de este podcast, para mí como cirujano, el uso del robot me permite hacer algo que está absolutamente demostrado, y es que hacemos unas disecciones, es decir, la separación de cada uno de los componentes anatómicos que nosotros tenemos que manipular para quitar un tumor. Les voy a dar un ejemplo puntual: un tumor del lóbulo superior derecho, es un adenocarcinoma. Yo debo manipular la arteria o las arterias que van para el lóbulo superior derecho, las venas, el bronquio que va para ese lóbulo, pero tengo que quitar o remover todos los ganglios, los grupos ganglionares que están en relación con ese lóbulo o los que ese lóbulo podría drenar, porque eso tiene una implicación de diagnóstico, de estadificación y de pronóstico en el paciente. Y definitivamente el robot es una herramienta que permite hacer unos vaciamientos ganglionares muchísimo más completos y mucho más extensos de lo que hacemos, por ejemplo, en cirugía abierta. ¿En qué se traduce eso? En que el reporte patológico que vamos a tener es un reporte mucho más completo
y eso nos va a permitir tener muchas mejores decisiones alrededor de lo que decidamos en el grupo multidisciplinario con los oncólogos en respecto al tratamiento del paciente. Para ponerlo en términos prácticos y fáciles, si a mí me hacen esa cirugía del tumor que les estoy describiendo y resulta que sacaron en la cirugía solo 3 ganglios y el patólogo dice que los 3 ganglios no tenían absolutamente nada, pues es probable que si el tumor era pequeño yo no reciba ningún tratamiento adicional. Pero si resulta que en esa misma cirugía hecha con un robot se extrajeron 35 ganglios y de los 35 hay 4 que tenían células tumorales, en ese escenario efectivamente el oncólogo va a tomar la decisión de por esas células adicionales darme un tratamiento adicional que puede ser inmunoterapia, que puede ser una terapia target o puede ser quimioterapia, y eso se va a traducir en que ese mismo escenario va a tener un resultado o un pronóstico diferente en el mediano o en el largo plazo. Entonces, por esa razón, todas estas tecnologías tienen o toman una gran relevancia en el tratamiento de los pacientes. ¿Qué otra cosa ocurre con el uso de este tipo de tecnologías? Hace que se vuelva más complejo la implementación, pero eso hace que el personal que está en relación con este tipo de programas sea personal muchísimo más especializado. Y cuando digo personal me refiero a todas las personas que interactuamos con un robot. Así como los cirujanos tenemos que ir a hacer un posgrado adicional, los anestesiólogos tienen que tener un entrenamiento adicional, los ayudantes, las enfermeras, las instrumentadoras y todo el mundo requiere una educación mucho más compleja y mucho más extensa alrededor del tema. Entonces, eso hace que finalmente termina uno teniendo equipos altamente especializados, equipos humanos me refiero, y los resultados mejoran en todo el proceso porque todo el mundo tiene mucha más formación y tú no estás interactuando con personas que tienen poca experiencia o que tienen poca formación. Voy a darles un ejemplo un poco coloquial, pero eso es como comparar la persona que maneja su carro diariamente para ir a la oficina a el piloto que maneja un Fórmula 1 en un circuito de una competencia de la F1. Entonces, obviamente ambos están manejando, pero cada uno tiene un nivel de experticia diferente y obviamente eso lo capacita para resolver situaciones más o menos complejas de acuerdo a lo que el paciente necesita. Para agregar alrededor de lo que hemos estado revisando, creo que es importante y dado que este podcast está dirigido a médicos y a personal de salud y a expertos, es importantísimo todo el proceso de educación. Yo creo que una base fundamental es continuar el proceso de formación. A veces la sensación que tiene uno es que la formación universitaria se está quedando corta por la velocidad a la que se genera información, a la velocidad a la que salen estudios clínicos y la velocidad a la que se necesita desarrollar competencias. Creo que ese es un tema, un punto fundamental alrededor de todo lo que hemos revisado de tecnología y cirugía mínimamente invasiva. Hoy en día nosotros, la medicina que ejercemos es muy diferente a la medicina que me enseñaron en la universidad y con la que yo me gradué. Entonces creo que es importante para todos estar todo el tiempo siendo curiosos y aprendiendo y generando competencias. Creo que ese es un punto importante. El robot tiene una gran ventaja que se suma a todo lo que les he mencionado y es que prolonga la vida útil de los cirujanos y esto ha sido evidencia científica que ha sido publicada por diferentes autores. Serfolio es uno de los autores cirujanos torácicos más importantes y ha demostrado que la vida útil del cirujano se prolonga. ¿Y por qué se prolonga? Pues porque operar con cirugía robótica es más cómodo que con cualquier otra técnica quirúrgica, porque operamos sentados, porque operamos con una consola que nos permite a nosotros visión de 3D. Entonces, eso hace que el esfuerzo físico y el desgaste articular del cirujano y las lesiones asociadas a la actividad laboral sean menos. ¿En qué se traduce eso para los pacientes y para el sistema de salud? En que obviamente vamos a tener personas con muchísimo más experiencia funcionando más tiempo y eso evita algo que todos conocemos que son las curvas de aprendizaje. Si yo ya superé mi curva de aprendizaje,
obviamente yo soy más eficiente que alguien que está en el proceso de superarla. Entonces ahí habría un juego importante de favorecer el desarrollo de este tipo de plataformas para mejorar la calidad de vida y la durabilidad del recurso humano. Finalmente, pues para resumirles hoy revisamos algo sobre cirugía robótica, cuál ha sido el proceso del desarrollo, la importancia de la cirugía robótica vista desde lo que interpreta un poco el paciente y vista desde lo que nosotros como cirujanos ganamos, que eso es todo lo que tenía yo para contarles el día de hoy. En los próximos podcasts, el doctor Rueda va a estar revisando temas específicos. Vamos a empezar a tener un abordaje de diferentes temas para empezar a profundizar alrededor de trauma, alrededor de patologías infecciosas torácicas, etcétera, para ir respondiendo algunas preguntas que nos hacen en el día a día. Espero que tengan un resto de día feliz y nos vemos en el próximo podcast. Que estén bien.